Buenas tardes. Comienza la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de radioactividad, el riesgo radiactivo y su percepción social. Bueno, la radioactividad es una cosa que nos da mucho pánico, ¿verdad? Casi tanto como el ébola, ¿no? Y es verdad que ha habido accidentes muy graves, como fueron el accidente de la central nuclear de Chernobyl, en Fukushima. Antes hubo también otro de menor entidad en Estados Unidos. Pero la radioactividad es también un fenómeno natural. Por ejemplo, aquí en las rocas graníticas que nos rodean, el granito tiene una muy pequeña cantidad normalmente de uranio, y en el proceso de desintegración del uranio... No me adelantes la conferencia, ¿eh? Es una pequeña... Pues tenemos el radón, que es un gas radioactivo que se inhala, ¿no? Eso quiere decir que si nos damos un paseo por la pedriza corremos riesgo. Evidentemente no, si acaso escurrirnos en una roca, ¿verdad? Pero el aire que respiramos es perfectamente. Este gas puede tener algún efecto nocivo si se acumula en los sótanos de las casas que estén radicadas en la zona granítica y estén mal ventiladas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante hablar de dosis, ¿no? De dosis y de tiempo de exposición. Y por eso, para documentarnos y para ponernos al día en estos conocimientos acerca del fenómeno radiactivo, Vicente Ausín nos va a dar un par de conferencias. Esta primera es esta que veis aquí. La siguiente ya se os anunciará, todavía no tenemos la fecha determinada. Bien, pues Vicente Ausín es la persona más idónea para hablarnos sobre este tema por su trayectoria profesional, tanto en el ámbito educativo como técnico y como investigador. Él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1972. Ha sido profesor de Física General en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid durante 4 años y también ha sido evaluador de proyectos científicos en la Comisión Nacional de Evaluación Científica del Ministerio de Educación durante 10 años. Como investigador y técnico, su currículum es de lo más idóneo para la conferencia que va a dar. Ha sido investigador en la Junta de Energía Nuclear durante 7 años y durante 25 años estuvo al frente del Laboratorio de Radioquímica de Geocisa, desde el que participó directamente en numerosos programas y estudios radiológicos y radiométricos relacionados con las centrales nucleares españolas, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos ENRES. Por ejemplo, programas de vigilancia radiológica ambiental de las centrales españolas, proyectos del Centro de Almacenamiento de Residuos del Cabril, estudios radiométricos para la clausura y desmantelamiento de la fábrica de uranio de Andújar en Jaén, estudios y control radiológico en el desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós 1, y estudios radiométricos y control en el programa de cierre y clausura de las minas de uranio españolas, y otros muchos proyectos. También ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales y extranjeras en la especialidad de física del estado sólido, radiometría o instrumentación. Actualmente está retirado de la vida profesional, pero no por eso está ocioso, porque curra en la Junta Directiva de la Universidad Popular y ahora se incorpora también a las tareas educativas. Así que muchas gracias, Vicente, y adelante con la conferencia. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Pepe, que si te dejo un poquito más me chafas media conferencia, pero en fin. Este es un tema que, como ya ha dicho nuestro amigo Pepe Aceituno, inquieta a mucha gente y yo creo que en términos generales, sobre todo en la sociedad española, el conocimiento que hay sobre el tema radioactivo y su peligrosidad o los riesgos que entraña es muy limitado. Tenemos imágenes muy concretas sobre sucesos muy significativos que han supuesto hitos en la historia de la humanidad, pero más allá de esas imágenes directas, pues yo creo que el conocimiento general es escaso. Voy a intentar trasladaros alguna idea que
clarifique un poco estos conceptos y sobre todo intentaré que al terminar esta primera parte de la conferencia tengáis una idea de lo que son los riesgos radiactivos un poco más exacta y precisa de la que probablemente tenéis ahora. Empezaremos, bueno, yo tenía previsto hablar sobre una anécdota del agua radiactiva, pero me la voy a saltar porque si no, no me va a dar tiempo de hablar de otros temas importantes. La radioactividad es un fenómeno, como ya ha dicho Pepe, en principio natural, aunque luego el hombre, sobre todo a través del descubrimiento de la fisión nuclear y las bombas atómicas, ha incrementado de manera notablemente elevada el riesgo de la radiactividad. Pero inicialmente, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es la radioactividad? Porque más allá de pensar que es algo peligroso, que entraña un riesgo, mucha gente no sabe realmente qué es la radioactividad. La radioactividad es la manera que tienen determinados átomos de desprenderse de una cantidad de energía o de masa que les sobra. Los átomos, como ya en esta misma universidad se ha explicado en algunas conferencias, pues son inicialmente los elementos básicos que constituyen todo tipo de materia, y ya nos han explicado, porque un átomo tiene una composición básica de un núcleo en el que hay una mezcla de protones y neutrones. Imaginemos que los protones y los neutrones pues son bolas que se juntan ahí en el centro y que se diferencian entre sí porque el protón tiene una masa eléctrica que el neutrón no tiene. Se pueden juntar de 2 en 2, de 5 con 7, de muchas maneras diferentes, y como el átomo necesita para necesita para su estructura ser eléctricamente neutro, la carga eléctrica que tienen los protones tiene que ser compensada por una serie de electrones que dan vueltas alrededor, en el esquema clásico, luego eso se ha superado ya, dan vueltas alrededor, de tal manera que el número de electrones es igual al número de protones y compensa la carga positiva con la carga negativa. Eso es el esquema básico de un átomo. Ahora, en la naturaleza, lo que caracteriza las propiedades químicas de cada material, sea el carbono, sea el hierro, sea el mercurio, cualquier cosa, el sodio, el potasio, lo que caracteriza las propiedades químicas de ese material es el número de protones que tiene. De tal manera que si en un átomo inicialmente había 6 protones y 6 neutrones, lo que va a caracterizar las propiedades químicas de ese átomo son los 6 protones que tiene. Ese es el caso del carbono. El carbono, lo conocemos todos, tiene multitud de, digamos que está incorporada en multitud de elementos y constituye la base de toda la vida, de las plantas, después nosotros mismos y tal. El carbono, por tanto, tiene 6 protones y 6 neutrones, pero hay veces en que se incorpora un neutrón más. Entonces, el carbono, a tener 6 protones y 6 neutrones, su masa total es la suma de los dos, 6 y 6, 12. Pero hay veces en que se incorpora uno más y entonces ya la masa es 13. Se le ha añadido uno más. Y entonces tendríamos el carbono 14. Bueno, no pasa nada, el carbono 14 tiene las mismas propiedades químicas que el carbono 12, pero en la naturaleza se encuentran en una proporción muchísimo más pequeña. Digamos que a lo mejor el 90 y muchos % es carbono 12, el fetén, y hay algunos átomos que tienen un neutrón más. Pero incluso puede tener 2 neutrones más, y entonces tenemos el famoso carbono 14. Que todos habréis oído hablar porque se utiliza para datar, para establecer la fecha de muchos restos arqueológicos, etcétera, ¿no? Ese es el modo normal de funcionar. En la naturaleza existen, pues que se sepa actualmente, 118 creo que son el número de átomos distintos. Es decir, el número de protones máximo que puede haber en un átomo son 118 que se sepa. De esos 118,
Hay unos 18 que son prácticamente especies de laboratorio que no se encuentran en la naturaleza, pero que los experimentos que se han hecho, los especialistas en física nuclear, pues han llegado a crear esos átomos hasta llegar al 118. De esos 118 hay hasta casi 300, 280 o así, isótopos. Quiere decir que tienen las mismas propiedades que sus correspondientes átomos, pero tienen algún neutrón de más. Y de esos 280, 24 son radiactivos, son isótopos radiactivos. Es decir, que en ese juego de protones y neutrones que se mezclan para formar los distintos átomos y las distintas materias, existe la posibilidad de que 24 de ellos incorporen una estructura que les hace inestables. Para que os hagáis una idea más o menos clara de todo esto, pues podéis imaginaros que una persona lleva una carga más o menos grande de cosas encima y alguien pues le añade un saco más y tal. A lo mejor un saco más lo aguanta, pero 2 sacos más no. Es decir, está inestable, está intranquilo y por lo tanto en cualquier momento, en cuanto pueda, va a soltar la carga que le sobra. Ese es un isótopo radiactivo y ese es el origen de la radiactividad. Ahora, ¿cómo lo suelta? Pues o puede soltar masa, una cantidad de masa que le sobra, o puede soltar energía, porque está excesivamente cargado de energía, le sobra, no está contento. Los isótopos estables están en equilibrio y no dicen nada, pero los isótopos radiactivos o radioisótopos son todos ellos átomos que están sobrecargados de masa o de energía y que de alguna manera tienen que soltarla. Ahora, la pueden soltar de muchas maneras distintas y a velocidades muy distintas. Hay algunos átomos, como veremos ahora, que lo sueltan rápidamente y hay otros, como el uranio, que lo sueltan muy lentamente. Tardan miles de años en desprenderse de todo eso. Todo tiene sus pros y sus contras, como ahora veremos. Bien, el primer tipo de radiación que un isótopo radiactivo emite para quedarse tranquilo, para quedarse a gusto, es lo que llamamos un rayo gamma. Y un rayo gamma, podríamos preguntarnos, ¿qué es un rayo gamma? Un rayo gamma no es ni más ni menos que lo mismo que la luz amarilla, roja o ultravioleta que recibimos del Sol, pero de energía mucho mayor, enormemente mayor que esa. Entonces, esa radiación electromagnética, para que nos hagamos una idea, aquí os he representado en este esquema, que no sé si lo veis todo, pero si no os lo voy a ir señalando, os he representado un esquema de las distintas ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza, muchas de las cuales el hombre ha sabido utilizar en provecho propio. Una onda electromagnética no es ni más ni menos que una conjunción de un campo eléctrico y un campo magnético que se entrelazan entre sí y que es el modo en el que la naturaleza ha conseguido transmitir energía a grandes distancias. Todas las radiaciones electromagnéticas tienen 2 características principales. La primera, que todas se transmiten a la velocidad de la luz. No es como el sonido que va a 330 metros por segundo, no. Todas las radiaciones electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que en un segundo pueden dar la vuelta a la Tierra varias veces. Todas. Ya sean ondas de radio o sean rayos gamma. Y la segunda característica que tienen es que son capaces de transmitirse en el vacío. No necesitan un medio interpuesto para transmitirse. Eso es lo que hace que todas las radiaciones electromagnéticas que vienen de astros lejanos, en nuestro caso principalmente del Sol, nos llegue a la Tierra, aunque entre la Tierra y el Sol no hay aire. Nuestra atmósfera ocupa solo unos pocos kilómetros. Más allá de unos pocos kilómetros se acabó, no hay aire. Sin embargo, nosotros recibimos la luz del Sol, recibimos muchas cosas del exterior y entre ellos también radiación. Pues bien, entre las ondas electromagnéticas, como digo, aquí podéis ver
que tenemos desde las ondas de, bueno, más que ondas, esta sería la energía eléctrica, que también en el fondo es una radiación electromagnética. Tendremos las antenas de las ondas de radio, de las ondas de televisión, etcétera. Y aquí incorporaríamos también las ondas de telefonía móvil. Todo esto vamos aumentando la energía de esas ondas. A medida que vamos hacia la derecha, más energía, y aquí llegaremos al final a las energías, a los rayos gamma que he dicho, que es la primera manifestación de la radioactividad, la emisión primera o principal de un radioisótopo. Después del radar, pues más energético, tenemos el microondas, y entonces ya nos acercamos a la luz solar. El sol nos transmite a millones de kilómetros una cantidad enorme de energía, que es en definitiva la que propicia la vida. Es decir, toda nuestra vida en el planeta depende de la energía que recibimos por esta vía. Y todo esto son radiaciones electromagnéticas. Y aquí tenemos fundamentalmente la luz visible, es evidente para todo el mundo porque tenemos un sentido en nuestro cuerpo que nos permite verlo, la vista, el ojo. Pero junto a ello, un poco, con una energía un poco inferior, tenemos los rayos infrarrojos. Y con una energía un poco mayor, la luz ultravioleta. Y ya si nos vamos al extremo superior, nos encontramos con los rayos X, que nos suenan a todos por las radiografías que nos suelen hacer, y tenemos la radiación gamma, que es la más energética de todas. Bien, dentro de este esquema hay dos cosas que quiero que os fijéis bien. Todas las radiaciones electromagnéticas tienen una energía incorporada que es proporcional a la frecuencia con que vibran. La frecuencia, todos tenéis una idea inmediata de lo que es la frecuencia. Una cosa muy lenta hace así, una cosa muy rápida va así, pues el número de veces que hace así por segundo, eso es la frecuencia. Pero nos encontramos con que en los rayos gamma más intensos tienen una frecuencia de 10 a la 22, es decir, 10 seguido de 22 ceros, que es una cifra trillones y millones de veces por segundo. Por eso tienen una energía enorme. Un rayo gamma tiene una energía enorme. Mientras que aquí, por ejemplo, una cosa que a muchos os interesa, o que os habéis preguntado muchas veces, porque además es una especie de leyenda urbana, el horno microondas. El horno microondas tiene una frecuencia de 10 a la 10. Quiere decir que entre una onda del microondas y una onda de un rayo gamma hay 10 a la 12, 1 millón de millones de diferencia en la energía. Es decir, estamos hablando de magnitudes totalmente diferentes. Y esa diferencia va a entrañar una característica que diferencia totalmente a las radiaciones. Aquí abajo habéis visto que entre las primeras, que tienen una frecuencia muy baja, y el 10 a la 12, he puesto la palabra, han puesto radiación no ionizante. Y aquí, entre los rayos ultravioleta y los rayos gamma, radiación ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Una radiación es ionizante cuando tiene una energía tal que es capaz de chocar contra un átomo y desprenderle un electrón. Entonces, ese átomo que estaba muy contento porque estaba neutro, porque tenía el mismo número de electrones que de protones y estaba eléctricamente neutro, de repente llega el puñetero rayo gamma o rayo X, le suelta un electrón y lo desequilibra. Lo convierte en un ión, lo convierte en algo que ya no está en equilibrio, sino que está en estado, podríamos decir, agresivo. Va a estar en una situación en la que, como no está conforme con su situación, va a encontrar a alguien a quien fastidiar o con quien aparearse o con quien hacer algo. Eso quiere decir la radiación ionizante. Y ese es el fenómeno
que hace a la radioactividad peligrosa. Porque todo nuestro cuerpo, que está formado por células, al final todas las células se incorporan átomos. Cuando un rayo gamma llega a una célula y le impacta con un átomo, que normalmente no impacta con un átomo, impacta con muchos, pues provoca la ionización de un montón de átomos. Y entonces todos esos átomos ya han perdido la brújula, están intranquilos, están fastidiados, y si eso se repite muchas veces, y hay muchos átomos de esa célula que están desestabilizados, la célula perderá su equilibrio y morirá. Es decir, se provocará la muerte celular por efecto de la radiación ionizante. Eso lo provocan los rayos X y los rayos gamma, y en menor medida también la radiación ultravioleta. Creo que el viernes pasado algunos estuvisteis en una excelente conferencia sobre los virus, y el que daba la conferencia indicaba expresamente que se utilizaban los rayos ultravioleta para eliminar a los virus como una medida de protección en el laboratorio, cuando se manipulaban los virus. ¿Por qué? Pues porque como tienen esa capacidad de ionización, tienen esa capacidad de eliminar esos gérmenes. Pues bien, como digo, estos sí son capaces de ionizar y de fastidiar los átomos, estos no. Por lo tanto, si alguien nos cuenta la historia de que las microondas son como los rayos, que son radiactivos, no es verdad. Y no es verdad porque las microondas tienen como mucho la capacidad de friccionar la materia. Es decir, lo que provocan los microondas es que cuando inciden sobre el vaso de agua o el alimento que hemos metido dentro, empiezan las moléculas a frotarse una contra otra, y eso es lo que provoca el aumento de temperatura. Pero desde luego una onda de microondas no tiene para nada la capacidad de ionizar, de fastidiar a un átomo y de desequilibrarlo. Bien. Ahora, hay otros dos tipos de radiación. Hemos hablado de la situación en la que un átomo, un radioisótopo que está desequilibrado, suelta parte de su energía, suelta un rayo gamma, pero también puede soltar parte de la materia, parte de ese saco que le han puesto encima y que no le gusta nada, y entonces se lo suelta en cuanto puede. Y el tipo de materia que puede lanzar un átomo al exterior es o bien una partícula alfa, la radiación alfa, o bien una partícula beta. Una partícula beta es un electrón que el radioisótopo lanza a gran velocidad y que puede llevar una energía mayor o menor, depende del tipo de radioisótopo. En cambio, una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Para que nos hagamos una idea de la diferencia entre la masa de un rayo beta, que es un electrón, y la masa de una partícula alfa, hay una diferencia de masa de casi 8000. Por lo tanto, una partícula alfa, por poner una comparación, sería como comparar una bola de bolera con una pequeña canica o con una cuenta de collar. Esa sería la comparación. Y por lo tanto, desde el punto de vista energético, una partícula alfa tiene una energía enorme y tendrá, por lo tanto, una capacidad de ionización enorme. Tendrá una capacidad de fastidiar y de matar células mucho mayor que un rayo gamma y que un rayo beta. ¿Queda claro? Bien. Aquí hay un esquema que se ha repetido muchas veces de los 3 tipos de radiación fundamental. El rayo gamma, perdón, que me voy. A ver. El rayo gamma que tenemos abajo, el rayo beta que es el electrón, y el rayo alfa que es la bola de bolera energética muy potente ella. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la capacidad de penetración de esas radiaciones, son absolutamente distintas. Para entender esto tendríamos que retrotraernos, también en otras conferencias se ha dicho, a la idea de que la materia, esto que vemos nosotros que es todo muy sólido y que nos parece impenetrable, etcétera, etcétera, la materia es en realidad un gran vacío. Es decir,
si pudiésemos ver realmente lo que en un trozo de metal o de cualquier otro material, cómo está distribuida la materia ahí, veríamos una serie de puntitos donde está concentrada la materia y todo lo demás es vacío. Es como una red de fútbol o de balonmano o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando nuestra bola de bolera intenta atravesar esa malla, esa red, no lo consigue. Es como el balón de fútbol, porque cuando entra en la portería lo retiene la red. Pero si es una canica, probablemente tendrá una gran posibilidad de colarse entre una de las retículas. Y si es un rayo gamma, no digamos, porque un rayo gamma no tiene masa. Es simplemente una radiación electromagnética. Esto es lo que hace que una radiación alfa la pare prácticamente una hoja de papel, con lo cual vamos a quitar la hoja de papel y nos vamos a poner nosotros. Si estamos en contacto con un isótopo radiactivo que emite partículas alfa, se quedan en la piel. Yo puedo tener un trozo de uranio aquí y me lo puedo poner encima de la mano, lo puedo tocar, como cojo yo ahora el mando este, y lo único que podrá hacer ese trozo de uranio será depositar alguna partícula alfa encima de mi mano, en la piel, pero la piel lo retendrá. Sin embargo, si es una partícula beta, un electrón, el papel lo atravesará fácilmente, pero en cambio una lámina metálica de cierto espesor lo retendrá, lo para. En cambio, si se trata de un rayo gamma, el papel ni se entera, la lámina de esto poquito, y ya necesitamos un espesor considerablemente grueso, o bien de un metal denso como puede ser el plomo o el propio uranio, que tiene una densidad de 18, o bien un muro de hormigón enorme. Por ejemplo, todas las instalaciones radiactivas, que hay muchas, en las que se almacenan isótopos radiactivos, la ley obliga a que ese sea un recinto, esa instalación esté rodeada por un recinto con muros de hormigón de 1 metro de ancho. Es una precaución para que si dentro de ese recinto se escapa, por una mala manipulación, un isótopo radiactivo se escapa de su blindaje, la probabilidad de que la radiación gamma vaya al exterior sea mínima. Bien, otra... en base a esto, podríamos hablar también de la peligrosidad de la radiactividad. La peligrosidad de la radiactividad, evidentemente, es un concepto intuitivo que creo que podéis entender fácilmente, depende de la energía que llevan. Es decir, a más energía, más peligrosidad. Por lo tanto, la radiación gamma puede ser más peligrosa porque tiene capacidad de penetrar más. Es decir, si yo estoy expuesto a una radiación gamma, no se queda en la piel, penetra hasta el interior. No solo penetra hasta el interior, sino que probablemente una gran cantidad de esa radiación sale al exterior. En todo el trayecto interno me habrá producido un daño considerable. Los rayos X, por ejemplo, que tienen una energía un poco menor, o 100 veces menor normalmente y hasta 1000 veces menor que un rayo gamma, esos rayos X, cuando nos hacen una radiografía, atraviesan fácilmente los tejidos blandos. Pero en cambio, cuando llegan a los huesos, que tienen una estructura mucho más firme que los tejidos blandos, se quedan parados y por eso vemos la radiografía. Pero un rayo gamma tiene energía suficiente para atravesar incluso los huesos. Entonces, el rayo gamma, como digo, tiene bastante menos energía, pero en cambio puede penetrar mucho más. Una radiación beta, un electrón, tiene bastante más energía. Por poner un ejemplo un poco burdo, sería como comparar tirar alfileres, disparar una pistola o disparar un cañón. Los alfileres serían la radiación gamma, el daño que puede provocar. La pistola sería la radiación beta y el cañón gordo sería la radiación alfa. De tal manera que queda claro que la peligrosidad de estos 3 tipos de radiación depende
de su energía y progresivamente son mayores, pero hay que tener en cuenta, como digo también, el grado de penetración. Ante una radiación alfa nos podemos defender fácilmente porque se para enseguida, y en cambio un rayo gamma atraviesa considerables espesores de materiales. Por último, quiero mostraros también aquí una propiedad muy importante de los radioisótopos. Hemos dicho que un isótopo, por definición, es inestable. Es un átomo que está descontento consigo mismo, que tiene que desprenderse de eso que le sobra. Entonces, por definición, si yo tengo una sustancia radioactiva, con el tiempo su actividad va descendiendo. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de los átomos que van desprendiéndose de esa carga que les sobraba y dejan de ser radioactivos. Vuelven a la situación de átomos contentos consigo mismo y que dejan de emitir ya cosas al exterior. Entonces, el tiempo que una sustancia radioactiva tarda en que su actividad se convierta en la mitad que tenía al principio, ese se llama el tiempo de semidesintegración o vida media del radioisótopo. Es decir, que si nosotros tenemos un isótopo que inicialmente tenía 1000 átomos activos emitiendo radiaciones y ese átomo tiene una vida media de 1 hora, al cabo de 1 hora los 1000 átomos radiactivos se han convertido en 500 y al cabo de 2 horas en 250 y al cabo de 3 horas en 125, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto un ejemplo, que no sé si todos lo veréis, pero lo puedo, de una serie de radioisótopos que van desde uno que tiene una vida media muy corta, el iridio 191, que tiene 4,9 segundos, quiere decir que en poco menos de 5 segundos su actividad viene a ser la mitad. Y aquí os he puesto, según esta vida media, el tiempo que tardaría en que su actividad fuese la centésima parte. En el caso del iridio 191 serían 33 segundos. En el caso del el tecnecio, por ejemplo, el tecnecio 99, que se utiliza mucho en diagnóstico médico. Es decir, hay pruebas médicas en las que para detectar determinados tumores al enfermo se le obliga a ingerir una disolución que en muchos casos lleva tecnecio 99. El tecnecio 99 tiene 6 horas de vida media, lo cual quiere decir que al cabo de 40 horas la actividad se ha reducido a la centésima parte. Es una situación idónea para que un enfermo se lo tome, le va a durar la actividad bastante tiempo, hasta 6 horas, bueno, la actividad le dura mucho más tiempo, pero la actividad, digamos, máxima le va a durar esas 6 horas, y durante esas 6 horas se pueden hacer las exploraciones que uno quiera con los distintos aparatos de imagen, etc. Pero al cabo de 40 horas, la actividad que hicimos ingerir al enfermo ha disminuido a la centésima parte. Y al cabo de 80 horas no estaría en la centésima parte, estaría en la 10.000ª parte, 100%. Por lo tanto, digamos que es una manera de someter al enfermo a un pequeño riesgo, porque evidentemente el tecnecio 99 está ahí, mientras está dentro está disparando, pero el tiempo que va a estar en el interior de nuestro cuerpo es muy reducido. Luego tenemos aquí el yodo 131, gran enemigo, el yodo 131. El yodo 131 se utiliza en terapia, tiene una vida media de 8,4 días, o sea que en 50 días la actividad baja a la centésima parte. ¿Por qué digo que el yodo 131 es un gran enemigo? Porque es uno de los radioisótopos que se producen en mayor cantidad en cualquier accidente nuclear. Bueno, no es que se produzca en un accidente nuclear, se produce per se en la fisión nuclear. Cuando en una central nuclear estamos bombardeando el uranio y se está produciendo la reacción que genera una gran cantidad de calor, ahí como un subproducto surge el yodo 131. El yodo 131 en los sistemas de una central nuclear
hay toda una serie de filtros, tanto del aire como de los efluentes, que lo absorben casi en su totalidad, o diríamos que nunca se puede decir que he absorbido hasta el último átomo, pero sí muchísimo. ¿Y por qué? Porque el yodo 131 va directamente a nuestro organismo, va al tiroides. El tiroides es un órgano muy ávido de yodo, necesita el yodo para subsistir y para realizar su función. Por lo tanto, sí, ya sé el tema, pero si me permite, lo dejaremos para el final porque... Solo quería decirle que esto me dio el 131. Sí. El yodo 131, por lo tanto, si por un accidente nuclear se expande por la atmósfera, como estamos respirando continuamente y en ese aire se incorpora una cantidad de yodo 131, el tiroides lo absorbe. Y si la cantidad es importante, pues al final eso nos va a generar un cáncer de tiroides con toda seguridad. El yodo 131 ha sido el causante mayor de muertes por cáncer, tanto en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki como en Chernobyl. La mayor parte de muertes por cáncer debido a la radiactividad es por el yodo 131. ¿Qué hacemos entonces para evitar eso? Pues en los planes de emergencia que hay en una central nuclear, uno de los primeros pasos que se hace cuando se detecta o se sabe que se ha emitido yodo 131 a la atmósfera, que es casi siempre, es repartirle pastillas de yodo a toda la población circundante. Es decir, que las pastillas como aspirina, y se obliga a todo el mundo que se tomen rápidamente las pastillas de yodo. ¿Por qué? Porque el tiroides, una vez que se ha saturado de yodo, ya no quiere más. Entonces, si el tiroides lo hemos saturado con la pastilla de yodo, cuando llegue el yodo radioactivo, el 131, el puñetero ese que está en el aire, que no nos lo podemos quitar, el yodo no lo va a absorber. Pues ya está saturado, lo eliminaremos. Y el riesgo, por tanto, lo reduciremos al mínimo. Bien, aquí tenemos luego también el cesio 137. Este es un isótopo también importante porque también se produce en gran cantidad en las centrales nucleares y en las explosiones nucleares. Tiene una vida media de 30 años, o sea que tarda 200 años en reducir su actividad a la centésima parte. Y aquí viene un tema que los que habéis estado la semana pasada o hace 10 días en el Cabril, viene a cuento explicar. El Cabril está diseñado para una vida útil de 200 o 300 años. ¿Por qué? Porque la cantidad mayor de radioactividad que hay en los residuos que están depositados en el Cabril es cesio 137. Y entonces se supone que al cabo de 200 años la actividad de todo lo que se ha depositado ahí es la centésima parte de lo que inicialmente se depositó allí. Al cabo de 400 años ya la actividad no va a ser la centésima parte, va a ser la 10.000ª parte. Por eso se diseña todos los sistemas para que tengan una duración garantizada de ese tiempo. Y por último, bueno, el carbono 14 del que hemos hablado antes tiene una vida media de 5.700 años, es decir, que al cabo de 40.000 años su actividad es un centésimo, y eso es lo que establece el límite de la datación histórica. Es decir, con el carbono 14 no se puede determinar cosas más allá de 40.000 años. ¿Por qué? Porque al cabo de 40.000 años su actividad se ha reducido a la centésima parte, entonces ya es dificilísimo el poder detectarlo. Y por último tenemos aquí como ejemplo el uranio 235, que tiene 700.000 años de vida media. Tarda 700.000 años en reducir su actividad a la mitad. Es el caso que decíamos al principio de que es muy perezoso, o sea, se desprende muy lentamente de su actividad. Todo esto tiene también una traducción en la actividad del radioisótopo. Una traducción que consiste en que los que tienen una vida media muy corta, son muy rapidillos ellos, una pequeñísima cantidad provoca una actividad muy grande. En cambio, el uranio, aunque necesitamos una cantidad muy grande de uranio para que tenga una actividad significativa.
porque el número de átomos de uranio que se van desprendiendo de lo que les sobra y va provocando esa radiación es muy lento. Bien. Podríamos hablar muchas más cosas ahorita, pero no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que quiero, así que vamos a pasar a otro tema: conocimientos genéricos de la población sobre la radioactividad. Bien. En general, ¿qué es lo que suena por ahí? ¿Esto? Pero se puede apagar esto, ¿no? Vale. A ver, es probable que de lo que he dicho haya muchas cosas que algunos de los presentes ya conozcáis, y algunos de los presentes seguro que saben mucho más de lo que hasta ahora he explicado. Pero ¿cuál es el conocimiento genérico que tiene la población en general sobre estas cosas? Normalmente lo que nos suena de la radioactividad son estas cosas. Nos suena fundamentalmente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945. ¿Por qué? Porque fue un desastre, fue un acontecimiento de tal magnitud que eso es inolvidable para la humanidad. Frivolizando un poco, podría decir que fue la puesta en escena mayoritaria del término radioactivo y nuclear. A partir de ese momento, en todo el mundo mundial fue presentada en sociedad la radioactividad y lo nuclear. Por desgracia, fue una presentación realmente muy desgraciada. Esas bombas, no voy a entrar muy en detalle, pero aquí veis cómo quedó la ciudad de Nagasaki después de la explosión de la bomba. Totalmente arrasado todos los edificios. Poder de destrucción de una bomba atómica enorme. Y eso que la bomba que se tiró en este caso era una bomba, podríamos decir, pequeñita. Las bombas atómicas que ya no son atómicas, que son lo que llaman la bomba de hidrógeno, la bomba H, que actualmente existe en los silos de los países que tienen armamento nuclear, son miles de veces más potentes que esta. Podéis imaginar lo que eso supone. Nagasaki tenía una población alrededor de unos 400.000 habitantes, y 200.000 murieron como consecuencia de este bombardeo. Pero quiero que os fijéis en esta imagen por dos cosas. Primero, porque esa explanada totalmente plana que se ve ahí y que hace, bueno, que unos momentos antes de la explosión era una ciudad con todos sus edificios, sus carreteras y todas sus estructuras, esa explanada no es producto de la radioactividad, es producto de la energía mecánica y térmica que libera la bomba atómica. La onda explosiva. La onda expansiva, efectivamente. Es decir, no confundamos la radioactividad con una bomba atómica. Todas las bombas atómicas generan una cantidad importante de radioactividad, pero la radioactividad no está ligada necesariamente a una bomba atómica. Veremos luego que en los peores accidentes nucleares que ha habido de centrales nucleares, Chernobyl y Fukushima, de ninguna manera se ha generado un fenómeno destructivo como este. Y el segundo efecto que genera todo esto es que una bomba atómica genera temperaturas de hasta 6.000 grados centígrados. Con 6.000 grados centígrados se puede fundir hasta paredes de hormigón. Y de hecho, cuando explotaron las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, quedaron impresos en paredes de hormigón las siluetas de muchas personas que habían sido materialmente volatilizadas. Volatilizadas, la silueta. Son unas imágenes que Estados Unidos durante mucho tiempo hizo todo lo posible porque no se difundieran, porque era un horror tal que
Es espeluznante, pone realmente los pelos de punta. Y la otra cosa que quiero insistir sobre esta imagen es que dentro de los 200.000 aproximadamente, porque el cálculo que hay sobre estas cosas siempre puede diferir entre unas fuentes y otras, algunos dicen que 200, otros que 240, otros que 170, 200.000 en número redondo. De esos 200.000, el 85%, y algunos dicen que hasta el 90%, murieron por efecto de la onda expansiva y de las altas temperaturas. Es decir, que por efectos de la radiación, estrictamente hablando, no murió más allá del 15% de la población, lo cual es una barbaridad, claro, porque 15% de 200.000 son 30.000 personas. Pero quiero establecer esa diferencia para que no confundamos una central nuclear que puede explotar y que puede tener un accidente, no confundamos con una bomba atómica, no tiene nada que ver. Pero en ese instante, pero a partir de ahí... A partir de ahí vienen los efectos de la radiación, que es de lo que hablaremos a continuación. Con posterioridad ha habido otra serie de accidentes ya en centrales o instalaciones nucleares. Este es el famoso, bueno, este no es muy conocido, el accidente de Windscale en el Reino Unido en el 57. Es un reactor, perdón, que me estoy... un reactor que explotó, era equivalente al que está al lado, y como veis, por un error de operación, estos eran reactores de fabricación de armas nucleares, es decir, los que empezó a utilizar el Reino Unido para fabricar sus propias armas nucleares. A pesar de que ha habido la destrucción del reactor, no hay una onda expansiva que provoque la destrucción de todo lo que hay alrededor. Eso es lo que quería insistir en que os fijaseis en eso. Tenemos el accidente de 1979 de 3 Mile Island en Pensilvania. Bueno, en el anterior accidente no hubo ningún muerto directo, y en este tampoco. El de 1979 tuvo una importancia extraordinaria porque se fundió uno de... Vamos a ver, estas torres que veis aquí no son los reactores, son las torres de refrigeración. Es decir, son los elementos que enfrían el núcleo del reactor y suelen soltar una bufarada que parece una nube blanca, que parece que están emitiendo allí y tal, pero todo lo que emiten es vapor de agua. No están emitiendo radiación ni nada, que es otro de los errores de mucha gente cuando pasa cerca de una central y ve estas torres de refrigeración con una nube permanente blanca emitiendo. No están emitiendo más que vapor de agua, no os asustéis por eso. Los reactores aquí son realmente estos dos, este que está aquí y este que está ahí. Uno de esos dos reactores, por un error de manipulación, un error humano, se fundió la parte interna del núcleo y quedó inutilizado. Hubo la suerte de que eso está metido en una isla alrededor de un río que la rodea por los dos lados, por eso se llama 3 Mile Island, la isla de las 3 millas, y por lo tanto los efectos que produjo fueron muy reducidos, porque digamos que la isla hacía por sí misma de contención de todo eso. Pero sin embargo, como este era el primer accidente que se produjo en Estados Unidos, eso provocó una revisión total de todos los protocolos de seguridad de las centrales nucleares. Y desde ese momento, desde 1979, todas las exigencias de seguridad de las centrales nucleares occidentales, no estamos hablando de la Unión Soviética que todavía existía, las occidentales, todos los elementos de seguridad elevaron 10 veces su nivel. Se exigió que fuesen 10 veces más seguros de lo que hasta entonces eran. Bien, llegamos a 1986 con el famosísimo accidente de Chernobyl, la mayor catástrofe nuclear que ha habido de toda la historia, y ojalá no se repita nunca, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Ahí estaba el reactor, ha quedado ahí una excavación, ha quedado parte de los muros, pero sin embargo la torre de al lado, esta torre que
que también era una torre de refrigeración, se mantiene, y aquí, aunque no se ve, solo se ve el edificio de un segundo reactor, aquí había un tercero y en la foto no aparece un cuarto. En Chernobyl había 4 reactores, explotó uno y provocó la pera. De eso hablaremos en la segunda parte con más intensidad. Pero sin embargo, a pesar de este estallido enorme que elevó a varios kilómetros de altura la nube radiactiva, el edificio de al lado ha aguantado y los demás también, y el resto de las instalaciones también. Es decir, que aun en el peor accidente nuclear de una central que se conoce, no es nada parecido a lo de una bomba atómica, que tengamos muy claro. Bien, y luego el último, que también es conocido por todos, es el accidente de Fukushima en marzo de 2011, hace ahora, va a hacer 4 años. Ahí ya sabéis todos que fue provocado por un tsunami de una intensidad imprevista que provocó el que hubiese 2 reactores. Este además era un escenario, Fukushima, donde se cometió el error de instalar en el mismo emplazamiento 6 reactores. 6 reactores. A pesar de eso, el tsunami provocó el colapso de 2 de los reactores, y el resto todavía podía seguir siendo operativo, y durante cierto tiempo estuvieron ahí la compañía japonesa propietaria, TEPCO, estuvo que si sigo, que si no sigo, que si tal, porque operativamente podían seguir operando. Actualmente están todos parados. Bien, ¿y en España qué? Bueno, en España también hemos tenido algunas cosas, pero comparado con esto se puede decir que lo que hemos tenido son anécdotas, salvo la primera, que todos recordáis. Recordáis Palomares, ¿no? 1966, un bombardeo atómico estadounidense vuela sobre Palomares, un avión nodriza choca contra él en la operación de suministrar de combustible en vuelo, se parte por la mitad, cae al suelo y llevaba 4 bombas atómicas, todas ellas mucho más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Nos libramos de una buena, porque ninguna de ellas explotó. Hay que decir también que un ingenio nuclear, una bomba nuclear, no explota fácilmente. Esas leyendas urbanas que hay de que alguien, unos terroristas por ahí pueden hacerse con uranio o plutonio y pueden hacer, menos lobos, Caperucita. No es tan fácil hacerse con la tecnología necesaria para que una bomba nuclear explote. Pero aquí sí que hubo un riesgo importante. Bueno, hay que decir, esta foto tiene una anécdota ha sido muy repetida, el famoso Fraga Iribarne con el embajador de Estados Unidos bañándose supuestamente en la playa de Palomares para demostrar a la población de que no había ningún riesgo, pero la foto se hizo realmente en una playa que no es la de Palomares. Este accidente, a pesar de la gravedad, tampoco supuso un riesgo, tampoco tuvo consecuencias radiológicas importantes. De las 4 bombas que cayeron, 2 no se rompieron, una cayó en el mar y costó tiempo localizarla, pero se acabó localizando. Otra cayó en tierra pero no se partió, y otras 2 sí se partieron. Una cayó cerca de Palomares, de la ciudad de Palomares, del pueblo mejor dicho, y al abrirse dispersó parte del contenido de plutonio y americio en una zona bastante extensa, y otra le ocurrió lo mismo pero en un cerro cercano. Eso obligó a los americanos a movilizar a toda su infraestructura técnica, a venir, recoger una capa de terreno de 15 o 20 centímetros que lo metieron en bidones y se lo llevaron, etcétera, etcétera. Y desde entonces el emplazamiento de Palomares está siendo supervisado permanentemente
en el 66 cuando ocurrió por la Junta de Energía Nuclear y luego por el CIEMAT, que es el organismo que ha sucedido a la Junta de Energía Nuclear y que ha heredado parte de sus funciones. Todavía, a día de hoy, de la población de Palomares hay 65 personas, creo que son 65 o 70, que siguen estando sometidas a inspecciones periódicas de tipo médico para ver si desarrollan algún tipo de cáncer o de enfermedad que pueda ascribirse a la radiación. Pero todo el emplazamiento de Palomares está tremendamente supervisado, con dosímetros para medir dosis, con muestras de agua, de aire, etcétera. ¿Y el americio qué vida media tiene de años? El americio bastantes, miles también, sí. ¿Miles? Y el plutonio también. Por eso cuando ocurre un accidente de ese tipo hay que retirar toda la cantidad de isótopo radiactivo que hay allí, porque eso dura durante mucho tiempo. Bien, ha habido otros pequeños incidentes aquí. En la Junta de Energía Nuclear, en noviembre de 1970, hubo un vertido incontrolado de líquidos radiactivos, pero bueno, tuvo una importancia menor, aunque se le dio una trascendencia en prensa y en los medios de comunicación muy grande. Esto lo único que supuso es que una pequeña parte de vertido radioactivo se fue por la alcantarilla, acabó en el río Jarama, y del río Jarama fue al Tajo y hasta Aranjuez. En Aranjuez, pues prácticamente allí se paró porque utilizaban el agua de riego para regar lechugas y algunos cultivos. Una vez que se descubrió, pues hubo que retirar todas las cosechas aquellas y hacer una limpieza a fondo, pero no tuvo mayores consecuencias. Después, en octubre del 89, fue el incendio de la sala de turbinas de la central nuclear de Vandellós 1, que Vandellós 1 no se cerró por un accidente nuclear, se cerró porque se incendió la sala de turbinas, que no tiene nada que ver con lo radioactivo. Y luego la empresa propietaria de la central, pues negoció el ponerlo en marcha. Una vez que se hubiese subsanado todo este tema, hubiese supuesto un dinero considerable, pero además el Consejo de Seguridad Nuclear le exigía elevar las medidas de seguridad mucho, con lo cual hicieron cuenta, ya llevaba bastantes años en operación y no nos vale la pena ponerlo en operación de nuevo, de manera que la vamos a clausurar. Después tenemos también el accidente de mayo del 98 de Acerinox en Algeciras. Esta era una instalación siderúrgica, nada que ver con una central nuclear, ni nada que ver en principio con ninguna instalación radiactiva, pero cosas de la vida. Entre la chatarra que recibieron en Acerinox para fundirla y reaprovecharla en otros productos, pues iba una fuente radiactiva de cesio bastante potente. Se fundió, lógicamente, porque lo metieron en el horno junto con todo, y eso contaminó todas las cenizas del horno, de tal manera que todo aquello fue radiactivo, hubo que retirarlo todo, hubo que limpiar todo el horno y tal. Pero tampoco en ninguno de estos casos ha habido incidentes o consecuencias directas a personas. Y por último, pues en noviembre de 2007 también se detectó que en la central nuclear de Asco había habido una emisión al exterior de sustancias radiactivas que también contaminó una pequeña zona, que se detectó, se acotó y se sometió a limpieza. Bien, todo esto hace que la gente tenga en su mente metido como idea fija la peligrosidad de la radiación. ¿Por qué? Porque tiene todas estas imágenes. Y porque en el caso de España, por ejemplo, salvo el accidente de Palomares, que pudo ser muy serio y se quedó en algo bastante menos serio, todo lo demás han sido incidentes. Pero cuando leemos en la prensa y en los medios de comunicación cualquier incidente de estos, nos lo trasladan con un nivel de peligrosidad que la gente, pues evidentemente, cree que estamos casi ante un atentado terrorista. No es exactamente así. Para que os hagáis una idea de que no es así, voy a hablar un par de minutos de la escala internacional de sucesos nucleares. ¿Esto qué es?
Esta pirámide que veis aquí es una representación gráfica de lo que en 1989, 3 años después de Chernobyl, decidieron poner en marcha la OCDE en conjunción con el Organismo Internacional de Energía Nuclear de la ONU, el IAEA. Decidieron que, puesto que estaba habiendo una serie de accidentes nucleares y había que establecer medidas de emergencia, era muy conveniente establecer una clasificación que permitiese que una vez que se produjese ese accidente nuclear se pudiesen poner en marcha medidas de emergencia de mayor o menor magnitud. Entonces, esta escala de accidentes está graduada desde el 0 hasta el 7. Del 0 al 3, perdón, el 0 es simplemente una desviación de una instalación nuclear. Y la desviación quiere decir que en una instalación nuclear absolutamente todas las operaciones están protocolizadas. Hay un protocolo para todo. Entonces, en cuanto cualquier protocolo, el apartado 7b, se ha desviado de lo que dice el protocolo, entonces estamos en una desviación. Pero que eso no quiere decir que vaya a ocurrir nada, no. Simplemente hay una desviación y hay que corregirla. Del 1 al 3 son incidentes y del 4 al 7 son accidentes. Pues bien, el 7 es el accidente grave, ese es Chernobyl, para que nos hagamos una idea. En esta escala de clasificación de accidentes nucleares, el nivel máximo es Chernobyl, es este. Fukushima, que lo tenemos mucho más inmediato, inicialmente se clasificó en nivel 4, accidente sin riesgo fuera del emplazamiento. Inicialmente se supuso que aunque había habido un riesgo, efectivamente que el reactor, 2 reactores habían estado dañados seriamente, pero que no había habido emisión de radiactividad al exterior. Luego se comprobó que no era así, que una parte de la radiactividad sí salió al exterior. Entonces se subió al nivel 5, accidente con riesgo fuera del emplazamiento, porque ha habido emisión de radiactividad al mar circundante y al entorno. Y últimamente están así en duda sobre si elevarlo a nivel 6, accidente importante. Es decir, Fukushima realmente no ha tenido la trascendencia de importancia de Chernobyl, pero ha sido un accidente muy grave, un accidente grave. En cambio, todo lo que ha ocurrido en España, vamos a dejar aparte Palomares porque eso no es un accidente nuclear, es otra cosa. Todo lo que hemos dicho que ha ocurrido en España está en este nivel 1 de anomalía, y creo que el accidente de Ascó, que inicialmente esa emisión de una cantidad de radiación al exterior de la central, inicialmente se clasificó como nivel 1 y luego cuando se estudió un poco más el Consejo de Seguridad Nuclear lo elevó a nivel 2. Pero, insisto, en España no hemos tenido más que incidentes, no hemos tenido accidentes. Sin embargo, debido sobre todo a la insistencia que sobre estas cosas tienen los medios de comunicación y algunas organizaciones ecologistas que tienen en mente siempre que lo radiactivo es lo peor, etcétera, etcétera, la imagen colectiva que tenemos todos, o que tiene la ciudadanía en general, es que la radiactividad es muy mala, es muy peligrosa. Bien, se nos olvida, o hay mucha gente que no tiene un conocimiento exacto de que la radiactividad tiene también unos aspectos muy positivos. El aspecto sanitario, por ejemplo. La cantidad de pruebas diagnósticas que se valen de la radiación es enorme y de hecho la medicina actual no podría funcionar sin esas aplicaciones. A todos nos han hecho radiografías, a muchos nos han hecho TAC y otras técnicas de radioterapia, etc. Y hay también, bueno, de estas aplicaciones de las radiografías tiene conocimiento todo el mundo, del TAC, el PET, etcétera, pues a la gente le suena, pero no saben que son técnicas que están conectadas con la radioactividad. Y luego hay todo un mundo de aplicaciones industriales
de los radioisótopos, de las radiaciones, sin los cuales difícilmente nuestra sociedad podría funcionar, que la ignorancia es casi general. Bueno, a todo el mundo le suenan los pararrayos radiactivos porque dieron un ruido en España exagerado, ¿no? A muchos les suenan los detectores de humo, que son también llevan también una pequeña pastilla radiactiva, pero hay multitud de industrias, la industria del papel, la industria siderúrgica, etcétera, que tienen multitud de aparatos para medir espesores y otra serie de propiedades que entrañan isótopos radiactivos. Al final, en esencia, la impresión que tenemos es que vivimos en una sociedad en la que no se asume fácilmente que el tener unos beneficios de unas tecnologías determinadas supone asumir un cierto riesgo. Asumimos fácilmente el riesgo de circular con coches, pues porque parece que de una manera natural incorporamos que el beneficio que nos supone circular en coche vale la pena los muertos que hay al año y los accidentes que hay. Ahí sí tenemos una visión del riesgo y el beneficio que aceptamos todos. En cambio, en lo radiactivo parece que no, parece que lo que aspiramos es al riesgo cero. Yo quiero tener todos los beneficios y ningún riesgo, y eso evidentemente pues no es posible. Ya, pero el problema es no con la radioactividad en sí misma, sino con los desechos radiactivos y con que si hay un accidente se queda palomar todo contaminado. Bien. Nos queda poco tiempo y que quiero dar paso a que luego las preguntas como las de Andrés se produzcan, y quiero hablar de la parte más importante de todo esto, los conceptos fundamentales sobre el riesgo radiológico. Lo primero que tenemos que pensar al hablar del riesgo radiológico, hubo un conocimiento progresivo de que las radiaciones eran malas desde sus orígenes. O sea, Marie Curie, que fue la descubridora de la radioactividad y puso el término radiactivo en marcha en 1898, esta señora, que trabajó toda su vida con cantidades inmensas de radioactividad, pero vamos, montañas podríamos decir de mineral, ¿no?, que lo manejaba a pelo junto con su marido Pierre Curie, pues sufrió las consecuencias de la radioactividad que estaba recibiendo. No es que fuese una insensata ni una suicida, es que ignoraban en aquel momento los riesgos de la radioactividad. Y de hecho el marido Pierre Curie pues murió relativamente joven porque le dio un vaído en la calle, se cayó y pasó un tranvía y se lo cargó. Y Marie Curie duró muchos años más, pero pronto empezó a tener distintas enfermedades y al final murió de una anemia plástica producida por las radiaciones, y varios años antes de morirse estaba prácticamente ciega por efecto de las radiaciones también. Eso, junto con otros fenómenos paralelos, empezó a poner de manifiesto que las radiaciones como que no eran muy buenas para el cuerpo, no era muy sensato exponerse al efecto de las radiaciones. Y podríamos decir ahí, pues cuando empezó la minería del uranio para extraer uranio para los reactores y las bombas atómicas y tal, pues la gente que estaba en la minería del uranio empezó a verse que tenía un porcentaje de muertes por cáncer muy elevado del resto, mucho más elevado que el resto de la población. Luego allí había algo que hacía sospechar, ¿no? Y otro ejemplo muy curioso es que en la época esa se descubrió que el radio tenía unas propiedades fosforescentes, y entonces se utilizaban pinturas de radio para pintar esferas de reloj y cositas parecidas de esas que todos hemos tenido, que por la noche sin luz vemos las agujas de reloj y sabemos si son las 2:30 o las 3 de la mañana, etcétera. Bueno, pues los señores que se dedicaban a esas cosas tenían la mala costumbre de chupar el pincel con la boca para afinar el pincel. Lo hemos hecho todos muchas veces cuando pintamos algo. El repetir eso con una pintura radioactiva, pues evidentemente al final en muchos casos les generaba cáncer.
De manera que progresivamente, a medida que avanzó el siglo XX, desde 1900 hasta las bombas atómicas, se empieza a ver que hay un efecto, una consecuencia ahí, de que la radiación hay que protegerse de ella porque supone un riesgo importante. Pero hasta 1945 solo se establece la relación causa-efecto, no hay manera de establecer una medida, es decir, cuánta radiación es peligrosa, cuánta radiación provoca cáncer, cuánta radiación perdón, cuánta radiación es capaz de soportar el cuerpo. Eso no se sabía. Es en las bombas atómicas de 1945 en Japón cuando empieza a establecerse las bases reales del conocimiento cuantitativo de la peligrosidad de las radiaciones. Ahora lo veremos. Pero antes de eso quiero... ¿Es un caramelo? No, gracias, no. No. Antes de eso quiero referirme a algo muy importante. La radiación es un fenómeno natural, ya lo hemos dicho al principio, pero es que además no nos podemos librar de ella. El cuerpo humano, todos los humanos recibimos radiaciones de nuestro entorno y de nuestro propio cuerpo. Aquí, por ejemplo, la parte fundamental o la dosis fundamental que recibimos de radiación la recibimos del suelo, de la Tierra. Ya antes me parece que Andrés estaba haciendo referencia, no, o ha sido Pepe el que ha hecho referencia a ello. Nosotros vivimos en una zona particularmente intensa en radiaciones, pero esa radiación de tipo natural es enormemente variable, en más de un factor 10. Hay zonas del planeta en la que esa radiación no pasa de 1 milisievert, de 1 milisievert al año. No hemos hablado de las unidades porque ya nos llevaría mucho tiempo, pero vamos, quedaros con la copla de una unidad, 1 milisievert. Y hay otras zonas del planeta donde se superan de manera natural los 10 y hasta los 15 y hasta los 20 milisievert año. Es decir, que tienen radiaciones 10 y hasta 20 veces superiores. Aquí, por ejemplo, este es un plano de la Comunidad Europea y aquí está pintado en este tono amarillento todas las zonas que tienen una dosis geológica natural por debajo de 1. Y en negro están las zonas que tienen más de 10. Y aquí podéis ver perfectamente, bueno, más de 10, aquí estamos arriba en estas zonas, algunas zonas poquitas en Francia y otra por aquí que debe ser Rumanía, y España, toda la Castilla, León, todo Madrid y tal, más de 10. ¿Por qué? Porque nuestra constitución geológica es fundamentalmente granítica. Y el granito tiene un contenido de uranio y de radio muy elevado. En cambio, podéis ver que todo el Levante, Murcia, Alicante, Valencia y hasta la provincia de Tarragona, está en este nivel, en el nivel del 1, 1,5. Entonces, podemos estar viviendo en una zona geológica que nos dé una radiación anual de 15 milisieverts año y otros viven en zonas con 1. Pero además de eso, el cuerpo humano recibe radiaciones de otros muchos sitios. El primero, nuestro propio cuerpo. Somos radiactivos. Y alguno dirá, ¿cómo que somos radiactivos? Sí, sí. Los radioisótopos están por todas partes, en pequeña proporción, pero están en todas partes. Y la proporción mayor que tenemos en nuestro cuerpo de radiación se lo debemos al potasio, a una variante del potasio que se llama potasio 40. Todos hemos visto cómo los tenistas se comen un plátano en los descansos pues para recuperar el potasio que han perdido. ¿Por qué? Porque el potasio, lo mismo que el magnesio y otros oligoelementos, el cuerpo los necesita para su funcionamiento normal. Y cuando decrece por el sudor y por el esfuerzo físico ese oligo, lo necesitamos. Entonces el cuerpo nuestro, por
de manera natural asimila el potasio y lo deja dentro, y dentro de ese potasio hay una cantidad de potasio 40, y ese potasio 40 es radioactivo y nos está radiando, ¿eh? Y lo mismo ocurre con otra cantidad de radioisótopos que se encuentran en los alimentos normalmente. Los que más radioactividad tienen, los frutos secos. El que más, el campeón de todos, las nueces del Brasil. Las nueces del Brasil, que tienen una cantidad radioactiva en términos relativos de 1500, cuando los vegetales normalmente tienen 1. Hay una diferencia notable. También, yo no le quiero hacer mala prensa a nada de lo que diga, pero es una realidad. El whisky y todas las bebidas que se derivan de cereales, de frutos secos, pues tienen un alto contenido radioactivo. Y el aceite de oliva. Y la cerveza, efectivamente. Entonces, ¿quiénes son los que menos tienen? El pescado, las verduras. Eso es lo que menos tiene. Entonces, como digo, nosotros recibimos radiación también de nuestro propio cuerpo y recibimos radiación del exterior, porque aunque la atmósfera terrestre frena la mayor parte de la radiación que nos manda el Sol, no frena la luz solar, la que vemos, y frena en gran parte la luz ultravioleta, pero no totalmente, pero en cambio frena con gran eficiencia la radiación gamma, pero no frena la totalidad de los rayos cósmicos, y eso es otra fuente de radiación hacia nosotros. Entonces, en el conjunto de toda la vida ordinaria que llevamos nosotros en una sociedad occidental, por término medio recibimos una radiación de 3,4 milisievert año, de los cuales 2,4 es la media de lo que recibimos del suelo. Ya hemos dicho que en Madrid recibimos 10, incluso 15, pero estamos hablando de valores medios. 1 milisievert lo recibimos de los diagnósticos médicos, de las pruebas de rayos X, etcétera, de las pruebas nucleares. Las pruebas nucleares que se hicieron en la atmósfera dejaron en el terreno gran cantidad de radioisótopos, fundamentalmente cesio-137, y eso también lo recibimos junto con el resto de lo que emite el suelo. Eso aporta 1/100ª de milisievert, muy poca cosa. Los trabajadores que trabajan con radioisótopos suelen recibir por término medio 0,02 de milisievert, y la producción de energía nuclear pues está en 2/10 de milisievert. Bien, con eso estamos diciendo que no podemos situarnos en una especie de clepsidra en la que estamos ajenos a la radiación. La radiación la vamos a tener siempre. Ahora, ¿hasta qué punto son peligrosas las radiaciones? Hemos dicho que hasta 1945 se establece una relación causa-efecto. Se sabe que las radiaciones provocan enfermedades y pueden provocar la muerte, pero no se sabe cuantificar cuánto. Cuando explotan las bombas atómicas, entonces, dentro de esos, aparte de los 200.000 muertos aproximadamente que se producen, quedan muchos supervivientes. Y esos supervivientes han recibido dosis de radiación muy variables. Depende de la zona en que les cogió. Si estaban a 2 kilómetros del epicentro, estaban a 10 kilómetros o a 20 o tal. Toda esa población fue objeto de un estudio que todavía sigue, en el que estuvo muy interesado los Estados Unidos. Estados Unidos se gastó mucho dinero, en conjunción con el gobierno japonés, en instalar una serie de hospitales que recogían a todos esos supervivientes y les hacían un seguimiento permanente de su estado de salud, de las enfermedades que generaban, etc. Como en función de el lugar donde les había pillado, etcétera, se tenía conocimiento de la dosis que habían recibido, fue el primer elemento en el que se empezó a conocer qué relación había entre la dosis recibida y las enfermedades o
el riesgo que las personas recibían. Eso, en 1986, con el accidente de Chernobyl, se incrementó, porque también hubo una población circundante a Chernobyl que recibió dosis de radiación importantes que se pudieron determinar, y que esa población, lo mismo que la de las bombas atómicas, ha sido objeto de seguimiento médico, clínico, y se sabe las enfermedades que han seguido y tal. Pues bien, de todo eso, más la experiencia que hay de clínicas, de personal que trabaja en minas de uranio, etcétera, todo eso ha constituido una base de datos a partir de la cual ha sido posible establecer un esquema más o menos aproximado de cuáles son los efectos de la radiación. Bueno, aquí entramos en un problema porque me parece que vais a ver bastante mal esta proyección, pero voy a tratar de explicarlo. Aquí se intenta representar el riesgo de la radiación en función de la dosis. Como ya he dicho antes, la radiación lo que produce en definitiva es la muerte celular, y la muerte celular es tanto más intensa cuanto mayor sea la intensidad de la radiación, o mejor dicho, estoy utilizando una palabra, la dosis. La dosis es la cantidad de energía que la radiación deposita en nuestro cuerpo. Cuanto mayor es la dosis, mayor es el daño que nos produce, evidentemente. Pero el cuerpo humano está constituido, pues por algo así, por término medio, claro, de 60 billones de células, 60 millones de células. Evidentemente los gordos más, los delgados menos. Pero por término medio 60 billones. Y diariamente el cuerpo es capaz de regenerar varios millones de células. Este es el mecanismo de reposición celular que nos permite que si nos hacemos una herida, la herida se cure, y si recibimos una quemadura, pues la quemadura se y si nos partimos un hueso, pues al final el hueso se suelda. ¿Por qué? Porque hay una serie de células que generan nuevas células y que permiten esa regeneración celular. Por tanto, hay un esquema inicial intuitivo que es la radiación tendrá sus efectos peores o mejores dependiendo de la cantidad de radiación que reciba y dependiendo de la frecuencia. Depende de si recibimos la dosis de un golpe o la recibimos poco a poco. Para que os hagáis una idea, esto es como si tenemos una ciudad con una muralla que nos protege, y estamos asediados por el enemigo. Tenemos un servicio de mantenimiento de las murallas que es capaz de reponer 1000 sillares al día. Si nos están bombardeando y nos están destrozando 500, 600 sillares, el servicio de reposición, el servicio de regeneración celular, nos lo repone y aquello sigue protegiéndonos. Si llega el momento en que la agresión del exterior es equivalente a nuestra capacidad de regeneración, entonces estamos equilibrándonos. Si aquello sube más, pues dependerá, porque a lo mejor en un día nos tiran 2000 sillares, pero si se han quedado sin munición y dejan de disparar, a nuestro servicio de regeneración le da tiempo de reponer 1000 hoy y 1000 mañana y ya hemos regenerado la cuestión. Por lo tanto, el efecto de la dosis depende no solo de la cantidad de dosis que he recibido, sino también de cómo se va transmitiendo eso en el tiempo. Bien, entonces, si entramos ya en valores de dosis y efectos sobre el cuerpo humano, hay dos tipos de efectos fundamentales. Lo que se llama efectos primarios. Vamos a ver, para los que estáis lejos y no veis, este límite que he puesto yo aquí, debajo del cual está en rojo, es un límite de 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 milisievert. Y para que nos entendamos, hay una unidad de fondo natural que es 1 milisievert año, que es la mínima radiación que hemos dicho que puede recibir una persona
en la zona mínimo minimorum, lo menos que va a recibir. Eso le vamos a llamar la unidad de fondo. Entonces, si una persona recibe... si una persona recibe una dosis de 10.000, puede darse por muerto. Es decir, que hay una dosis letal, que es 10.000 unidades. Sería equivalente a 10.000 milisieverts o 10 sieverts. Esas son dosis que solo se provocan o se provocaron en las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki y también en Chernobyl. Hubo personas que recibieron esas dosis. Por ejemplo, en Chernobyl, entre los llamados liquidadores, que eran las personas, bomberos, policías y otro personal de intervención que intervinieron en los primeros momentos para acotar el daño y hacer todo lo que se podía hacer allí, muchos de ellos recibieron ese tipo de dosis. Concretamente, un grupo de unas 300 personas recibieron dosis de ese orden, de 10.000. De esos, pues hubo 30 o 40 que murieron iba a decir de inmediato, no es que te disparan y te mueres, pero que murieron en 24 o 48 horas, y otros cuantos también murieron en los días siguientes. Esa es la dosis letal. Pero si no hemos recibido esa dosis letal que nos ha provocado una muerte en pocos días o en pocas semanas, hasta el valor de 1000, que está aquí, es lo que se llama la generación de efectos primarios. Ahí se ha visto que cuando se reciben esas dosis empiezan a provocarse de manera más o menos temprana problemas de mareos, se puede producir incluso ceguera en las personas, etcétera. Esos son los efectos primarios, aunque no llegue a suponer la muerte. Hemos dicho antes del caso de Marie Curie, que probablemente estaba en ese rango de dosis, y duró hasta los 67 años, aunque acabó muriendo por una anemia plástica provocada por las radiaciones. Es decir, que estos efectos primarios, como digo, son aquellos que de alguna manera se identifican de manera clara con las radiaciones, porque yo he recibido una radiación fuerte y empiezo a tener vómitos, empiezo a tener una serie de síntomas que son claramente provocados por la radiación. De 1000 unidades hacia abajo, aquí es hacia arriba, pero porque la escala está al revés, es decir, que aquí están las 1000 unidades y aquí está el 0 prácticamente. De 1000 unidades hacia abajo están los llamados efectos secundarios. ¿Qué son los efectos secundarios? El cáncer. Es decir, las personas que han sido sometidas a radiación de una manera o de otra, aunque no mueran inmediatamente ni presenten vómitos o ceguera o otros efectos inmediatos de las radiaciones, con el tiempo se ve que empiezan a generar determinados tipos de cáncer. Y esos son los llamados efectos secundarios, que pueden aparecer a los 10, a los 20, a los 30 años. Es decir, que todavía en los pocos supervivientes que quedan de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hay todavía personas que han generado cáncer y que están todavía vivas, pero que alguna puede morir en aquel momento. Estos son los efectos secundarios. Y aquí viene el quid de la cuestión. En este nivel de 1000 unidades, se ha podido establecer fundamentalmente a partir de los enfermos cuyo seguimiento se ha hecho en Hiroshima, Nagasaki y en Chernobyl, que hay un incremento por término medio de entre un 2 y un 3% de los casos de cáncer. Quiere decir que si en una población determinada las muertes por cáncer eran el 20% del total, es una cifra que varía según las sociedades y según las épocas, pero bueno, no es una cifra descabellada, que el 20% del total de muertes que se producen sea por motivos de cánceres distintos, sean de pulmón, sea de próstata, sea de mama. Pues en esas personas que hayan recibido dosis del orden de 1000 unidades, la frecuencia, el porcentaje de casos de cáncer se elevará un 2 o un 3%, es decir, en vez de ser el 20% será el 22 o el 23%.
Bueno, entre este valor de 1000 y este valor de 100, se puede hacer un seguimiento médico con bastante seguridad de cuál es el efecto real de las radiaciones. Digamos que entre este nivel de 100 unidades hasta las 10.000 y todo lo que se quiera, esta es la zona en la que hay evidencia clara de que la radiación genera cáncer. Pero de aquí hacia abajo, hacia el cero, estamos en una zona de indefinición. ¿Por qué? Pues ahora creo que lo vais a entender. Hemos dicho, imaginemos una población de 10.000 habitantes. Si en esa población hay un 20% de muertes por cáncer, quiere decir que de esa población hay 2.000 personas que mueren por efecto del cáncer. Si en esa población recibiesen una dosis de 1000, entonces no morirían por efecto del cáncer 2000, estaríamos viendo que mueren a lo mejor 2200 o 2300, vamos a ponernos en lo peor, en 300. Se incrementaría el número de muertes por cáncer en 300. Pero se supone, porque se ha visto aquí en esta zona entre el 1000 y el 100, que esto es más o menos proporcional. Si bajamos la dosis a 100, 10 veces menos, en vez de 300 morirían 30. Si bajamos a 10, morirían 3. Si bajamos a 1, morirían 0,3. Es decir, tendríamos que elevar la población a 33.000 habitantes para tener un muerto más que se pudiese distinguir. Y si nos vamos aquí a 0,1, entonces estaríamos en 0,03. ¿Es posible en un estudio epidemiológico distinguir 0,03 de 2000? No. Es decir, para convertir 0,03 en 1 tendríamos que multiplicarlo por 33. Y entonces los 2000 que teníamos de referencia que mueren por otros tipos de cáncer, 2000 multiplicado por 33 nos daría 66.000. Estaríamos entonces intentando identificar, si estamos en este nivel del 0,1, estaríamos intentando identificar que ha habido un muerto por cáncer por efecto de la radiación, frente a 66.000 que han muerto por otras razones también de cáncer. Entonces, y qué curioso, ¿verdad? El 0,1, este valor, ¿por qué me he quedado ahí? Bueno, podríamos haber seguido más abajo y sería menor. ¿Por qué me he quedado ahí? Porque ese es el valor que las autoridades reguladoras exigen a las instalaciones nucleares para funcionar. Es decir, cuando una central nuclear en España, o el Cabril, o el futuro almacén de residuos se ponga en marcha, tiene que cumplir toda una serie de garantías de seguridad que garantice que la población de alrededor, por efecto de su funcionamiento, no va a recibir más de 0,1 milisievert año. ¿Se entiende, claro? Fijaros que estamos hablando de 0,1 milisievert año adicional a lo que nosotros recibimos del suelo y de las radiografías que nos hacen. Fijaros, 002, no, 003 me parece que es la radiación que nos supone una radiografía. Nos vamos al médico, nos hace una radiografía, estamos incorporando 0,025. Con 4 radiografías ya tenemos el 0,1. Y más, si hacemos un viaje, bueno, esta imagen, aunque no la veáis aquí clara, va a estar en la web de la universidad, o sea que si lo queréis consultar lo podréis ver con más facilidad. Este valor último que pongo aquí, 0,002, esa es la radiación de un viaje
en avión de 3 horas. Porque cuando subimos en altura, los rayos cósmicos nos pegan mucho más fuerte. Si en vez de 3 horas tenemos un viaje transatlántico de ida y vuelta, como son muchas más horas, pues ese viaje transatlántico es equivalente a hacernos una radiografía. Y 4 viajes transatlánticos al año suponen la misma radiación máxima que el Consejo de Seguridad Nuclear exige para el funcionamiento de las centrales nucleares y de las instalaciones nucleares en España. ¿Eh? Que no debemos viajar. ¿Qué? Que no debemos viajar. ¿No? No sé si he conseguido trasladaros esta imagen, que en definitiva no es más que deciros: las instalaciones nucleares están sometidas a una vigilancia extraordinariamente exigente, mucho más exigente que ninguna otra actividad de tipo industrial de la sociedad en que vivimos. Es decir, no tiene término de comparación, eso lo dejo para la segunda conferencia, la exigencia que hay en las instalaciones nucleares sobre las otras. Y siempre estamos metidos en la zona de máxima seguridad, en la zona de máximo conservadurismo. Es decir, porque evidentemente uno podría decir: oye, pero es que es absurdo que si yo vivo en Alicante recibo 1 milisievert y si vivo en Madrid recibo 10, y resulta que nos la cogemos con papel de fumar y exigimos 0,1 para una central nuclear. Un poco absurdo, pero es así. Es así. Así lo estableció la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, y eso lo siguen a rajatabla todos los países del mundo occidental. Bien, por último, ya acabo porque si no va a dar tiempo de ninguna pregunta, diciendo que en lo relativo a efectos hereditarios, porque también hay que pensar en la posibilidad de que las radiaciones afecten al ADN y cambien el código genético. Pues bien, sobre eso hay una controversia enorme, pero hay un hecho incontrovertible. De la población superviviente de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, que evidentemente han tenido hijos, a pesar de haber sido radiados, y esos han tenido hijos, ya han pasado 3 o 4 generaciones, y de Fukushima, de Chernobyl, que desde el 86 hasta aquí han pasado ya 30 años, no hay ninguna evidencia de que como consecuencia de eso en esas zonas haya habido defectos hereditarios. Evidentemente se puede plantear sí, no, pero no hay ninguna evidencia clara de eso. Bien, y ahora pues si queréis preguntarme algo, que queréis preguntarme muchas cosas. Hay muchísimas preguntas que por otro medio, pero bueno, yo para empezar por lo básico, antes de entrar en profundidad, hay 2 cosas que me preocupan, que igual no, o sea, son de la vida cotidiana. Uno es las antenas de televisión en las torres, de esas, de telefonía o de televisión, todo. Entonces, estas antenas, el efecto que produce, entiendo que son rayos alfa. ¿Qué va? Y que no penetran. No. Perdón mi pregunta porque yo no soy... No, eso entra cuando hemos puesto antes el espectro electromagnético, hemos dicho que había radiaciones ionizantes, sí, que son las que nos pegan y nos destrozan, y no ionizantes. La telefonía móvil y todo eso está en el rango de lo no ionizante y además bajito, de lo menos peligroso. Pero las torres estas... Sí, esas torres emiten eso, no tienen nada que ver con la radioactividad. Es leyenda urbana, ¿no? Leyenda urbana total. Y la otra es en las casas habituales. Sí, se oye. Sí, se oye. En nuestras casas, normalmente con los hijos, y con todos. Hoy día pues tenemos una serie de aparatos eléctricos, de ordenadores, y etcétera. Inclusive en los mismos dormitorios
están los ordenadores. Y como esto está, pues esto no pasa nada, porque se pase todo el día encendido, la noche, y la persona está durmiendo con una habitación en donde hay una cantidad que yo a veces... Riesgo de radioactividad cero. ¿Qué otro riesgo puede tener que no sea radioactividad? Hombre, ahí se están haciendo estudios sobre si ese tipo de ondas pueden tener otros efectos sobre la salud. Pero los riesgos de la radiactividad que hemos hablado aquí, cero patatero. Pues muchas gracias. ¿Cómo se dieron cuenta en los altos hornos de lo del cesio? Pues se dieron cuenta no los de Altos Hornos, se dieron cuenta en el sur de Francia. Porque resulta que en todas las zonas, España también, tienen, todos los países occidentales tienen una red de detectores de radiación, que se incrementó mucho a partir de 1986 cuando el accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl, ya hablaremos el próximo día, fue un hito singular que afectó a toda Europa. Y a partir de ahí ya había países que tenían detectores repartidos por todo el territorio, y cuando ocurrió lo de Acerinox, los detectores del sur de Francia detectaron un pico de radioactividad. ¿Qué pasa aquí? Entonces empezaron a investigar. Lo primero que hicieron fue a ver si las centrales nucleares próximas, porque Francia tiene casi 60 centrales nucleares repartidas en todo el territorio, si en alguna había habido algún accidente o había habido algún escape. No había nada. Y entonces, investigando la traza atmosférica de los días anteriores, vieron que había habido un movimiento atmosférico desde el sur de España hacia el centro de Europa, y a raíz de eso empezaron a seguir la línea, como en España también hay detectores, empezaron a seguir la línea y vieron pues que efectivamente había una serie de detectores que habían cantado, y el epicentro de todo eso quedaba alrededor de Algeciras, de Acerinox. Pues vaya fallo la detección en España, ¿no? No, es que hasta aquella época nadie podía pensar que en una siderúrgica pudiese ocurrir eso. A partir de entonces se estableció como obligatorio que todas las chatarrerías, las industrias que reciben chatarra, tuviesen obligatoriamente un pórtico de detección de radiaciones. De tal manera que ahora cuando un camión de chatarra llega a una acerería, pasa por un pórtico que detecta si lleva algo radiactivo, pero hasta entonces no. Pero en las acelerías se utilizaban también dispositivos para controlar la... No. Eso es que normalmente la fuente de cesio, lo mismo que todas las fuentes radiactivas, van encapsuladas en un blindaje. Sí, pero entonces, hay aparatos que miden, que se utilizan para medir la longitud del... ¿Cómo se llama? Para medir espesores. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Dime. Dos preguntas. Una era, no sé si los que vivís aquí más tiempo, una anécdota, lo que hablamos un poco de la alarma social. Procurar hablar con el micrófono, con que la pregunta quede grabada. O sea que una pregunta es que si os acordáis de que hubo pues, un proyecto un poco de la alarma social aquí en Tres Cantos, que salió en la prensa, que una empresa entre la avenida de la industria y la avenida de los artesanos... Sí. Una empresa farmacéutica que usaba isótopos radiactivos, sí. Nada, nos puede comentar un poco el tema ese, ¿no? Porque... Bueno, eso lo podríamos catalogar. Si hemos dicho antes que lo de los accidentes de la Junta de Energía Nuclear, ASCO, incluso Algeciras, estarían en el nivel 0 o 1 de la escala esa no llegaría ni siquiera a eso. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, igual que los accidentes de las Torres Gemelas, un avión se estrellara contra un reactor nuclear en una central? Pues los reactores occidentales están diseñados para que la cúpula resista el impacto de un choque de avión. Otra cosa que diga, nunca ha ocurrido, no se sabe qué ocurriría. ¿Qué podría ocurrir? Pues en el peor de los casos podría ocurrir un accidente, creo yo, pues como fue el accidente de las 3 millas, que el reactor se descontrola y
y bueno, pues se funde todo y sale al exterior una cantidad determinada de radioisótopos. No soy adivino, no puedo decirte más, pero desde luego en ningún caso ocurriría lo de Chernobyl. Sí, ¿te dejas el micrófono? Es una pregunta simplemente para fijar, por curiosidad mía, el estado de la cuestión, porque hubo un tiempo que me dediqué a la prehistoria y incluso pues una revista científica me hizo hacer In Memoriam de Levi, ¿no? El creador del método del carbono 14 a partir de Kame, y luego los estudios de la Universidad de Cambridge, y fijar en 5.730 años la pérdida de la mitad de la radioactividad que tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces quería saber por dónde están, porque se está hablando mucho, es decir, el carbono 14, el radiocarbono, ¿no? De los 8 protones y 8 neutrones, pues con el tiempo es, vamos a ver qué iba a preguntar. No es importante. Sí, todavía lo he leído el otro día por unas exploraciones que han hecho con el hombre de Neandertal, que le atribuían a los pruebas atómicas y experiencias atómicas, pues sabes que se vuelve a recargar o no, por lo menos eso decíamos cuando hacíamos estas cosas, y luego he visto en el gráfico pues que una pastilla pues es un 0,02, pero vamos, a nivel de prensa, es decir, mire usted, pues no. Y la otra cosa es otra leyenda. He visto que distingues entre el carbono 14 y los 5.730 años, y en aquellos tiempos cuando yo estudiaba, o lo tuve que poner, es el carbono 14 es un isótopo radioactivo del uranio 235, que le das 700 y pico, vamos, que va lentísimo la pérdida de radioactividad. En aquellos tiempos se decía que era un isótopo radioactivo del uranio 235. Pues, gracias por la aclaración. Esta señora. Sí, bueno, yo eran dos preguntas realmente. Una, lo que has explicado antes, bueno, acabas de decir sobre el accidente de Estados Unidos, que se libera una cantidad de radiación al aire. Esa radiación no se puede recoger ni limpiar de ninguna manera. Se esparce y sigue viviendo durante su tiempo de... Sí, de hecho hay un hecho relevante, tan relevante como lo de las centrales, digo, como las bombas atómicas, que no me ha dado tiempo de explicar, y es que en los años 50 Estados Unidos empieza a hacer pruebas de armas atómicas en atmósfera. En el desierto de Nevada explotaban allí las bombas, y toda la radiactividad que se generaba iba a la atmósfera y se repartía. Claro, había una extensión de terreno muy grande donde no vivía nadie, que era el desierto de Nevada, pero aquello, las condiciones atmosféricas, la meteorología, lo dispersaba luego por todas partes. Cuando luego a esas explosiones se sumaron Inglaterra, Rusia, Francia, todos con programas de armas nucleares, y todos explotaban sus bombas, unas en las islas Marshall, en el atolón de Bikini, etcétera, etcétera. Todo eso era radioactividad que va para arriba. ¿Qué pasó con todo eso? Primero fue hacia arriba, y la Sociedad del Cáncer americana detectó a finales de los años 50 que empezaba a haber una elevación preocupante de los casos de cáncer de pulmón, y en principio creyeron o se lo achacaron al tabaco. Está creciendo la costumbre o de fumar, el hábito de fumar en la gente, y eso está provocando de tal. Y luego vieron que las cifras no casaban, y al final se dieron cuenta de que toda esa radiactividad que había quedado en la atmósfera era la que estaba provocando ese incremento de cáncer de pulmón. Eso es lo que llevó a que en 1960 hubiese un tratado internacional que prohibió las pruebas nucleares en la atmósfera. Desde entonces las hacen subterráneas. No me digas cómo, porque no lo sé, pero eso se comprobó. Y además eso generó que toda esa radiactividad, que en principio sube hacia arriba, luego va bajando y se deposita en el suelo. Y entonces eso es lo que ha depositado en todo el planeta una cantidad de cesio-137 que es hasta tal punto detectable
que hay una técnica para determinar si un terreno ha sido removido o no, que consiste en medir la cantidad de cesio 137. Si da mucho cesio 137 es que no se ha removido, si da muy poco es que se ha removido. Pero sí, todo lo que va a la atmósfera no hay manera de recogerlo. Y la segunda es, si no va a la atmósfera, y como decíamos del caso de Palomares o de lo que hemos hablado de Aranjuez y tal, dado los intereses económicos que hay en todo esto, porque me imagino que son unos gastos muy elevados, ¿qué garantía tenemos de que las compañías que manejan este tipo de cosas de verdad van a limpiar todo lo que... Bueno, la garantía en España se llama Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear es una institución, desde mi punto de vista, muy prestigiosa, de las que mejor funciona en este país, tiene un cuerpo técnico muy serio. Otra cosa es que en su dirección haya un condicionante político, porque al fin y al cabo tanto el director como los consejeros los eligen los políticos, porque el cuerpo técnico es de primera y muy competente. Y en todos esos casos actúa el Consejo de Seguridad Nuclear. Hoy mismo sale en la prensa, que ya ha salido un montón de veces, el tema del almacenamiento temporal de combustible de Villar de Cañas, en Cuenca, que están sacando el proyecto a licitación para que las compañías oferten la construcción de ese almacenamiento, y sin embargo no hay todavía un proyecto certificado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear, para dar su autorización a que ahí se haga un almacenamiento de residuos, exige un estudio geológico muy exigente, un estudio de las aguas profundas, un estudio de sismicidad, de si es una zona con riesgo sísmico, etc. Y mientras eso no esté claro, no va a dar su autorización. Y cuando ocurrió el accidente de Palomares, pues todo el estudio que se hace en Palomares lo lleva el Consejo de Seguridad Nuclear. Y de hecho, como consecuencia de que todavía queda algún residuo de plutonio allí en el terreno, el Consejo ha alertado de que eso es un riesgo a largo plazo que debería eliminarse. Y el gobierno español lleva años negociando con el gobierno americano para que a su costa recojan, acaben de limpiar aquello y se lo lleven. De momento son zonas delimitadas que no tienen acceso ni se permite cultivar nada allí. Es el Consejo de Seguridad Nuclear el que nos garantiza que todo eso, o en el caso de Acerinox, el que dio la conformidad final de que aquello estaba limpio y ya no entrañaba ningún riesgo, fue el Consejo, después de recibir toda una serie de informes, claro. ¿Y los residuos? Eso es otra historia. Es otra historia. Pero una cuestión anecdótica, quizá. Bueno, yo no sé si tenemos que hacer otra sesión de preguntas. Porque... Sí, pero en la segunda. Después de la segunda. Sí, una pregunta. Estamos viendo que efectivamente en todo lo que es las centrales nucleares hay un control de seguridad, un control de calidad que incluso otro tipo de industrias se está favoreciendo, como la petroquímica y tal. Pero lo que yo veo es que en el elemento más básico no hay ese control. Por ejemplo, la acumulación. Acumulación de centrales o las centrales cerca de zonas de ciudad, que a lo mejor lo único que significaba es un coste del transporte de la energía que puede ser el 5 o el 10%, o no creo que más. Porque yo lo he visto, por ejemplo, en Frankfurt, el mismo Frankfurt, al lado hay centrales, aquí en Madrid, a 60 kilómetros. O la que vimos nosotros, la que usted comentaba de Japón. Y en el centro de París está en Saclay, en el barrio de Saclay, está el Centro de Estudios Nucleares francés, estudios nucleares y atómicos, donde se han hecho estudios de desarrollo de bombas atómicas en el centro de París. Ahí está, bueno, pues eso es lo que me refiero, de que parece que ahí cogea un poco, ¿no? A la hora de luego poder evacuar a esa gente, incluso el riesgo estando tan cerca de la ciudad que a lo mejor simplemente... Vamos a ver, yo antes he dicho que el accidente de TMI de Estados Unidos en el 79 supuso una revisión total de las medidas de seguridad y elevó en un factor 10. Pues yo estoy seguro de que el accidente de Fukushima de hace 4 años va a suponer una revisión total de las exigencias de diseño y proyecto, porque el accidente de Fukushima se debe a un defecto de diseño, se debe a que se dijo aquí no puede haber una ola de más de tantos metros y sí la hubo.
Pues yo estoy seguro de que a partir de ahí todos los nuevos proyectos nucleares van a tener una exigencia el doble o el triple en ese tipo de cosas, en el proyecto. Y yo estoy de acuerdo contigo que evidentemente una central nuclear dice, sí, tiene muchas medidas de seguridad, pero la experiencia demuestra que a veces petan. Y entonces cuanto más lejos mejor. Eso es evidente. Está mucho mejor el tener una central en Trillo que solo tiene un pueblo al lado de unos pocos habitantes que tenerla al lado de Madrid, eso no cabe duda. ¿Y por qué? Alta tensión, ¿no? que se están manejando unos voltajes tan altos, no creo que sea tanto el coste energético. Eso ya no te lo puedo decir. Con respecto a Fukushima, porque será la última pregunta. Con respecto a Fukushima, ¿por qué se ha agravado? ¿Por qué dices que se pasa a nivel 6? Pues porque se ha visto que de la cantidad de residuos que se han generado ahí, habéis visto en la imagen de Fukushima que había una serie de barcos enchufando mangueras allí, ¿no? ¿Eso por qué era? Porque los dos reactores que se dañaron generaban una cantidad de calor tal que había que refrigerarlos para evitar una explosión. Y entonces toda esa cantidad de agua, que fueron miles de metros cúbicos que se enchufaron ahí, acabaron radiactivos. Y por eso alrededor de la central de los reactores, en toda la central de Fukushima, hay cientos de depósitos con miles de litros y metros cúbicos de agua radiactiva. Pero todos esos depósitos se construyeron sobre la marcha deprisa y corriendo. No se pudo hacer una cimentación totalmente impermeable y están filtrando parte de la carga radiactiva hacia el suelo y por vía acuática al entorno. Entonces cuando se ha visto, porque se hacen medidas en todo alrededor, que hay un cierto nivel de radioactividad, entonces dicen, no, pues entonces la carga radiológica que se está emitiendo al exterior ha subido considerablemente y subimos a nivel 6. Eso en un primer momento no se podía saber. Bueno.